Señoras y señores, ¿qué tal? Buen viernes. ¿Cómo están? Fría jornada de este viernes. Arrancamos la ola de frío polar. Estamos en medio de esta ola hasta el martes, inclusive, hasta el martes 28, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bueno, con temperaturas, bueno, ya se está sintiendo. Tenemos 9 grados a esta hora, 9 grados de temperatura a esta hora, 34 minutos pasando las 20. Para mañana mínimas de menos 3 grados. Y sensaciones térmicas que podrían estar incluso por debajo debido a la influencia de los vientos que van a estar soplando el sector sur. Así que bueno, a cuidarse durante este fin de semana y hacer las cosas al aire libre que sean necesarias. Por suerte toca fin de semana, que un poco la actividad sobre todo laboral, si bien hay mucha gente que trabaja sábado y domingo, pero digamos que como que se ve menguada la actividad, así que si hay que salir, que sea por necesidad, para estar todos resguardados. Además, hoy veíamos que han comenzado ya las consultas en cuanto a cuadros gripales, respiratorios y demás. Así que bueno, hay que tener precaución, sobre todo teniendo en cuenta los más pequeños y los adultos mayores, que son generalmente los más afectados. Bueno, la noticia hoy, en estas últimas horas, daba cuenta de un giro de 180 grados en un caso del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos con nuestro amigo columnista Pedro Dávila. ¿Y por qué? Porque no es un tema nuevo para nosotros. De hecho, el año pasado lo abordábamos, era uno de los primeros temas que abordábamos con Pedro al respecto. Le dio la noticia. Imputada por graves delitos, mujer que había denunciado abuso sexual. Se la acusa ahora de presentar un cargo falso y de urdir una agresión contra un testigo presentado por el hombre al que calumnió. Un caso de denuncia de abuso sexual experimentó en las últimas horas un inesperado y radical giro. Las pesquisas comenzaron luego de que una mujer acusara a un hombre de abusar sexualmente de ella, situación que, según declaró, habría ocurrido en las inmediaciones de la unidad agroalimentaria en Montevideo, la metropolitana. Sin embargo, tras las investigaciones policiales, la justicia dispuso la imputación de la denunciante y su prisión domiciliaria preventiva total por 150 días. La abogada del hombre acusado dijo que la ahora imputada acusó falsamente a su defendido de secuestro, abuso sexual y otras atrocidades. La mujer ahora enfrenta un cargo por calumnias y otro por lesiones graves en calidad de coautora. En cuanto a este último delito, se la señala como autora intelectual de una agresión sufrida por un testigo presentado por el hombre al que ella denunciara. Hace dos miércoles atrás, en el programa Pan y Circo, abordábamos, justamente tocó que estuviera de invitado como panelista, abordábamos este caso en virtud del caso de la denuncia falsa contra el precandidato frente amplista Yamandu Orsi. Este caso de Orsi puso nuevamente sobre el tapete la ley 19.850, más conocida como Ley de Género. La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió en ese momento un comunicado en el cual señala que los hechos acontecidos con Orsi demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo. Es que para los abogados la ley 19.580 lleva a que se cometan erróneas interpretaciones, propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género, han venido limitando el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad, generando múltiples situaciones de injusticia. Recuerdan ustedes que en esa edición, en ese programa de Pan y Circo, teníamos incluso un Zoom con uno de los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas. Y en estas últimas horas, precisamente, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que establece cambios a la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. La primera modificación mantiene, en caso de conflicto o duda, se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género, pero esto no debe debilitar las garantías y la valoración de las pruebas. En ese sentido, otro artículo indica que las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo con el propicio de la santa crítica, respetando el derecho de defensa.
El tercer artículo indica que denuncias que se realicen a sabiendas de un delito que no se ha cometido o que sus indicios sean simulados será de aplicación del delito de calumnia y simulación del delito. Finalmente, el último artículo indica que, luego de obtenida la sentencia de condena, además de la pena, la víctima podrá reclamar por la vía procesal correspondiente una reparación patrimonial por daños y perjuicio, en caso de aprobarse modificada la ley actual, que establece a texto expreso una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, 12 salarios mínimos, sin perjuicio de seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral de este daño. Esto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Son cambios para ajustar aspectos de la ley que ha sido objeto de señalamientos desde que fue sancionada ya en el año 2017. Un poquito larga la introducción, doctor, pero bueno, creo que valía la pena para poner en contexto cómo venía iba a venir la charla de estos próximos minutos, en virtud, como decíamos, Pedro, de un tema que ya habíamos abordado, del cual vos habías claramente señalado esto que hoy a nivel nacional se está poniendo en discusión, un poco, bueno, generado por lo de Orsi, ¿no? Porque si bien, bueno, esto salió por la denuncia y por lo que representa hoy el precandidato del Frente Amplio, pero claramente los abogados penalistas dicen, bueno, esto salió a luz y tomó, digamos, estado público mayor por tratarse justamente de un precandidato, pero esto prácticamente se da todos los días, en general, con ciudadanos comunes. Buenas noches, Pedro. Bueno, buenas noches, Martín Bosco. Mucho gusto, como siempre, y realmente, qué tema, ¿no? Es un tema para hablarlo en 2 o 3 entregas. Sobre todo, Martín Bosco, porque la ley de género, desde el vamos, desde el proceso de elaboración de ella, le veíamos una serie de imperfecciones. Y una de las imperfecciones, realmente imperfecciones, es lo que refería el otro día cuando ustedes hablaban en Pan y Circo, Juan Fagundes. Juan Fagundes fue presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay, ahora integra la Asociación de Penalistas, y por supuesto que la ley 19.580 siempre dijimos que colidía con varios aspectos. Colidía con la apreciación de la prueba en lo que tiene que ver con la apreciación en lo que tiene que ver con las reglas de la sana crítica. ¿Qué es eso? A ver. Es decir, valorar la prueba en un contexto de igualdad y de equidad. Es decir, por ahí escuchábamos a una señora fiscal que decía, bueno, en una entrevista, la víctima siempre tiene razón, o la denunciante siempre tiene razón. Y en estos últimos tiempos, desafortunadamente por estas denuncias falsas que han sido andanadas, denuncias falsas, ¿no? Ha quedado demostrado que no siempre la víctima tiene razón. Ha quedado demostrado a cabalidad. Pero además de que colide con las reglas de la sana crítica, como ya lo mandata el artículo 142 del Código del Proceso Civil, porque en realidad esta ley se incrusta en una serie, en un cuerpo normativo de todo el Uruguay, y que frente a la valoración y apreciación de la prueba, si hay un criterio que es endeble, hay que remitirse a las normas establecidas en el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso, el artículo 142, es muy claro, que deben de apreciarse las pruebas en un contexto de igualdad, es decir, valorar la prueba de las dos partes. Pero además, hay otra cosa que nosotros apreciamos en la ley 19.580, que en alguna medida, en algún momento lo planteamos a la Corte no lo entendió así, colide con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual nuestro país es parte. Nuestro país, por ley del Parlamento Nacional, ratificó en todos sus términos el contenido normativo del Pacto de San José de Costa Rica y en especial el ratificar, afirmar, respetar en todos sus términos las garantías del debido proceso. Y en las garantías del debido proceso, Martín Bosco, involucra el debido proceso administrativo, el debido proceso civil, pero también el debido proceso penal. En suma, ¿qué es lo que está pasando con la ley? A la luz de los hechos, que está cayendo por su propio peso. Cuando pasa todo esto de Yabandú Orsi, antes de que pasara esto,
15 días antes, el diputado Subía presentó una enmienda, un proyecto de enmienda a la consideración que está a estudio de modificar esta ley. Pero modificarla para derogarla, no, modificarla en aquellos aspectos que la ley no es ajustada a las garantías en un plano de igualdad. Claro. Y hay otra cosa más de la ley. La ley 19.580 de género ha sido como que una caja de turcos. Se ha tomado y se ha alargado en los expedientes como que se aplica a todo el mundo. Y me voy a explicar por qué digo esto. Porque hay hechos, presuntamente hechos denunciados, hechos que se relacionan con anterioridad a la vigencia de la ley 19.580, y que se ha querido aplicar la ley 19.580, lo cual no es aplicable. Entonces, siempre valorando la prueba y valorando el criterio normativo en la apreciación de un criterio de ley más benigna, yo no puedo aplicar procesalmente, desde el punto de vista penal, procesal, una ley que entró en vigencia en 2018 a hechos que pudieron haber ocurrido 2015, 2014, 2007, 2009. Porque las leyes, claro, salvo que expresamente se establezca, no son retroactivas. No son retroactivas. Claro. Ese es un aspecto de la cosa. Pero hay otro aspecto que no deja de ser también relevante. Que si la ley viniera a favorecer a aquella persona que presuntamente se le imputan los hechos presuntamente delictivos, ya lo nombran como imputado, pero yo digo hechos, imputación de hechos presuntamente delictivos o presuntamente que han colidido con la norma, siempre tenemos que pensar que la ley beneficia, como dice la doctrina, beneficia al reo. Es decir, si la ley es más perjudicial, yo voy a hacer la aplicación de la ley más benigna. Pero hay otra cosa más de esta ley, 19.580, que yo creo, y no creo sin temor a equivocarme, creo que Juan Fagundes ese día lo referenciaba, es una ley que tiene, además de la contemplación de un tema de reproche penal, tiene otra serie de consideraciones, que son el pago de una retribución, sanción económica, sanción administrativa, inscripción en los registros. Bueno, 4 o 5 sanciones tiene la ley. Y hay un principio penal incólume, nacional y también de corte internacional, que es el principio de non bis in idem, muy usado por los penalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber ninguna ley que sancione desde el punto de vista penal, administrativo, a una persona por un hecho con más de una sanción. Es decir, si es un hecho, no puedo en cadena hacer la aplicación de 3 sanciones. ¿Cuántas sanciones puede llegar a tener una persona hablando de un hecho que presuntamente se compruebe? No de un tema de la falsedad, porque la falsedad va a tener otras consecuencias también bien rigurosas y bueno, y desde el punto de vista civil y penal. En suma, una ley que, bueno, la enmienda o al menos la modificación que se eleva al Parlamento, creo que tiene que atender a otras situaciones también. Una ley que tiene un contenido sancionatorio triplicado o cuadruplicado por un hecho. Si hay un hecho que se le imputa a una persona, le voy a sancionar por un hecho. Esa sanción. Pero la ley, si uno la lee, tiene aplicación con una sanción, con 3 sanciones por un hecho. Y el principio me dice que no se puede sancionar más de una vez por un hecho a una persona. Y eventualmente la ley puede llegar a sancionar
con 3 sanciones. Sanción económica, la inscripción, no revestir en la plantilla de funcionarios públicos por 10 años, 2 años. ¿Cuántas sanciones tiene la ley? Claramente es una norma que habrá que ponerle un pienso. No es derogarla, porque digo, la ley de género hay que tener, es de avanzada tener una ley de género, pero yo no puedo tener una ley ni de género ni de ningún otro tipo de normativa donde esté soslayando esto. Donde esté soslayando la Constitución. El artículo 12 de la Carta Magna claramente dice que nadie puede ser ni sometido a un proceso, ni penado, si no hay un proceso, si no hay una sentencia legal, penal, producida en forma, y ya resulta que desde el vamos, esa presunta persona que se le pretende imputar un delito, tiene una prisión preventiva. Y es preceptiva la prisión preventiva, es otra cosa. La prisión preventiva, y en todo caso, tiene que ser la última ratio, es decir, tiene que ser la última medida en aquellos casos que yo no tenga otra solución. Claro. Y así lo tiene dicho, no lo digo yo, lo tiene dicho la abundante y mayor y más moderna doctrina nacional e internacional, y también está incrustada en la sentencia de los jueces, en la jurisprudencia. Habrá que ver por qué tránsito, cómo discurrir por la modificación de esta ley, pero en el tema de lo que tú referías al principio, de la denuncia falsa, vaya si hay temas a considerar. Por una denuncia falsa, Martín Bosco, y que realmente se pruebe que es falsa, ¿cuál es el daño que sufre la víctima de esa denuncia falsa? ¿Hay una reparación? ¿Hay una reparación integral por esa denuncia falsa o por determinadas situaciones falsas? Yo creo que no. Y me explico por qué. Porque si lo hablamos desde el punto de vista de la persona fuera de un contexto laboral, bueno, tenemos la afectación del punto de vista civil de esa persona. La afectación del punto de vista penal. Una persona incrustada en una actividad laboral, en una empresa, en lo profesional, tiene la afectación desde el punto de vista de su reputación en el plano profesional y laboral. Entonces sí, bueno, la explicación es sí, bueno, comprobado que fue la denuncia falsa, yo con todas esas evidencias y las pruebas y testimonio y las pruebas que pueda recopilar, sugiriendo y aconsejando a esa persona que fue víctima de una denuncia falsa, bueno, encaminarnos a un proceso de reparación civil. Sin perjuicio del artículo 180 del Código Penal, un falso testimonio por esa denuncia falsa, que podrá ser una sanción de 3 meses de prisión a 8 años de penitenciaría, puedo ir también por la reparación civil. Obviamente la víctima va a tener que atravesar el proceso de la demanda civil, va a tener que comprobar que le va a hacer, si se comprobó en vía penal que la denuncia es falsa, va a tener esos insumos administrativos o penales y testimoniales, también psicológica, porque esa persona va a sufrir una situación moral, claro, emocional. Emocional, claro. Sí, ¿Y cuál es los efectos consecuenciales respecto de sus afectos? Claro. Que eso no se lo devuelve nadie. Nadie. No hay ninguna No hay, plata claro, que pueda morigerar sí. ese daño. Exacto. Entonces yo digo, y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Primero como sociedad, o sea, sin perjuicio, ¿verdad?, del derecho que esa persona que se sintió afectada, que se sintió dañada en su reputación, en su buen nombre, que fue calumniada, obviamente tiene el derecho a ir a una reparación civil. Pero, yendo a los antecedentes, ¿qué podemos hacer para evitar esos efectos consecuenciales de que la gente no haga ese tipo de manejos espurios? Bueno, tenemos que ir por la educación, tenemos que ir por la prevención del daño, sin duda. Tenemos que ir por la concientización a la sociedad y a la gente
de que no es que yo tenga que andar dañando por la vida porque es gratis, o porque aprieto un WhatsApp, o porque aprieto un Facebook que no me ven, y porque no me ven, hago el acto de dañar. Porque el acto de dañar está a una tecla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está a un Sí. dígito. Sí, sí. Entonces, Y la repercusión muchas veces que tiene ese daño no es proporcionalmente igualitaria después cuando la persona se retracta. no lo va a hacer porque ocurre, muchas veces ocurre, que se da el hecho, se daña a la persona, se entera en un grupo una cantidad de determinadas personas, pero después, en el ámbito de la reparación, pocas veces se enteran qué fue lo que efectivamente pasó. Es decir, hoy sabemos que hay determinadas situaciones que están en el tapete jurídico, en el tapete diario, de que han sido denuncias que son falsas. Pero que han proliferado denuncias falsas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los operadores, que por supuesto son muy celosos, fiscales, jueces, quienes están ayudando en ese expediente, cómo les ha pasado, qué ha ocurrido, cómo ha sido la prueba o cómo ha sido la valoración de la prueba para poder caer en esa situación de que, bueno, que finalmente, consecuencialmente es falso? Porque no olvidemos que también hay, del mismo modo que yo como civil tengo mi responsabilidad por lo que diga y no es, por esa calumnia, por esa injuria que hice respecto de una persona que hoy resulta ser una víctima, también en el ámbito de las facultades, cualquier órgano del Estado, y dice, órgano del Estado podrá ser civil o penalmente responsable por los actos que en el marco de la gestión o la administración le pudiera causar a un tercero. Pero es el Estado el que va a articular si causa ese daño al tercero, o el Estado se expresa a través de los funcionarios. ¿Me explico? Se expresa a través de la sentencia, se expresa a través del expediente. Entonces aquí viene otra cosa muy importante que están consagrados en el artículo 24 y 25 de la Constitución. Y ya hay una sentencia de hace pocos días. La Suprema Corte de Justicia, Martín Bosco, condena a un funcionario público, juez de la República, a reparar un daño que se causó en función del ejercicio de la función. Porque causar el daño es muy fácil. Basta con que yo no haya chequeado efectivamente los insumos que me entregaron y no haya realizado una apreciación exquisita de esos insumos, y acá volvemos, apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, para errarle. Y le puedo errar, y soy humano, le puedo errar. Pero también tengo que ser muy celoso en la valoración de todos estos tópicos. ¿Por qué el legislador de la ley 20.141, en el ámbito de la corresponsabilidad de la crianza de los hijos, corresponsabilidad de la crianza de los hijos, emite una norma muy certeramente que establece la responsabilidad penal para cualquiera de los corresponsables de la crianza de los hijos, realicen una denuncia falsa, se realicen entre padres o quienes contribuyan a la corresponsabilidad de la crianza y hagan una denuncia falsa? Insertó el artículo 279 del Código Penal y el 180 del Código Penal por esta misma razón. Por la razón, el legislador de la ley 20.141 del fin del pasado año adelantaba ya estas situaciones, porque se venían dando una serie de ondanadas de situaciones en el marco de la violencia doméstica, donde se desafectaba al padre de la mujer o a la mujer del marido, o compañero, compañera, concubino o concubina, pero ¿a quién se perjudicaba? Por esos hechos que pudieran ser ciertos o no. Se separaba a ese niño o a esa niña
hasta por 180 días y muchas veces injusta a su papá o a su mamá o a quien haga las veces. Por eso, ¿quién repara ese daño? Ese daño, al niño ese daño no queda reparado. no queda reparado. Entonces, yo creo, Martín Bosco, que no sé cuánto tenemos, pero yo no quería dejar de leer este artículo. Léalo ya en el final, Pedro. Que lo marqué acá, lo marqué con amarillo. Estamos en mayo amarillo, ¿no? Ahora ya, la semana que viene, bueno. Acá hay una cosa muy importante en el marco de lo que tiene que ver con la responsabilidad de quienes estamos en alguna función, sea de la función de educar, sea la función pública, o sea como operador o como transmisor del pensamiento. Y acá dice, el artículo 29 es muy claro. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación. Fíjate que el legislador de la Constitución de la República, qué inteligente fue, Constitución de 1967 con la modificación, ¿no? O por cualquier otra forma de divulgación. Y ahí ingresaría lo que tiene que ver con los sistemas, los nuevos sistemas, ¿no? Claro, modernos. claro. Sin necesidad de previa censura. Sin necesidad de previa censura. Es decir, no hay censura. Tú puedes decir lo que quieras. Punto y coma. Quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que se cometieron. El artículo 29 establece claramente un llamado a la responsabilidad de todos los operadores. Otra vez yo hablaba con alguien que emitió una opinión respecto de una institución médica y esa opinión se propaló y realmente le reproché al propietario del medio de producción, diciéndole que me parecía que había que primero chequear la información y preguntar si realmente pasaban esas cosas que decía que pasaban, porque la gente se había enganchado con esa noticia que era falsa. Y me dice, sí, pero no me puedes exigir eso porque yo no puedo, capaz que estoy al borde de la censura. La censura sería, primero hay que chequear la información, creo yo, ¿no? Porque si no, ese que emitió la información va a ser igualmente responsable que aquel que, produjo la información falsa para denunciar a una víctima que resultó ser un falso testimonio. Entonces yo creo que pasa, Martín Bosco, por educar para prevenir y concientizar a la gente que yo no puedo ir denunciando por la vida si no tengo elementos de convicción suficiente, porque también hay una cosa, puedo llamar engaño a los operadores jurídicos. Y cuando digo operadores jurídicos, quienes están en el accionar del Poder Ejecutivo, que es la Fiscalía, quienes están en el accionar del Poder Judicial, como organismo independiente, y también a los operadores, los demás operadores que somos nosotros los abogados, siempre la obligación nuestra es chequear la información, siempre. ¿Que se puede errar? Bueno, errar se puede errar. Lo importante es que no sea con intención, ni que haya dolo o culpa grave. Porque después ya, para reparar el daño 100% nunca se va a reparar. Pedro, ha sido un placer, como siempre, tenerte y hablar de estos temas que hacen a la realidad de todos los días, ¿no? A veces con mayor repercusión por ser la figura que, como es en este caso Orsi, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya veíamos que a diario, con la noticia que teníamos hoy, ¿no? de esta persona, que no tiene nada que ver, no es pública, digamos, no sabemos quién es y demás, pero digo, son casos que se dan todos los días y que seguramente al consultorio de ustedes llegan también. Sí, sin duda. ¿Y cómo hacemos para llegar a tu consultorio? Sí, bueno, Montecasero 908, todos los días de lunes a viernes de 9:30 a 17. Allí están los teléfonos en el Facebook a disposición. O el 099-72-1040 que pueden reservar hora. Por temas de defensas penales, cualquier otro tema de interés legal. Por ejemplo. Asuntos laborales, asuntos de empresa, ¿verdad? Evacuación de vistas ante el BPS, el DGI, cualquier organismo público.
y cualquier otro tema que También tenga de familia. sucesiones de familia, pensiones alimenticias, bueno, y también las defensas penales, que es lo que estamos volviendo a aprender en el tema del nuevo marco de la vigencia del proceso penal nuevo. Bien, que a propósito se tuvo una última instancia allí en el centro universitario, donde justamente en el marco de esta capacitación permanente que requieren ustedes como profesionales de la ley, ante todos estos cambios, ¿no? Sí, sin duda son cambios que tenemos que volver, la verdad, volver a aprender el proceso penal nuevo, porque cambió diametralmente. Y tuvimos justamente con un marco de fiscales que están con mucha capacitación, de jueces que están en el Tribunal de Apelaciones, y gente de la academia confluyendo para la parte teórica, la parte teórica, pero también la parte práctica. Para los abogados, socios del Colegio de Abogados, por supuesto, pero también para los estudiantes, que son los que se están formando, la nueva camada de futuros profesionales, con el deber de seguir, ¿verdad? El deber y la obligación de seguir haciendo talleres, no cada 60 días, porque la verdad que amerita de que nos capacitemos constantemente. Yo creo que es un proceso Martín Bosco, de una capacitación continua. ¿Para qué? Para evitar que se produzcan errores, sobre todo que el error, ¿verdad?, recala el destinatario del servicio, que es el usuario de la justicia. Tenemos la dirección y los teléfonos para comunicarse con el estudio, por favor. Montecasero 908, de lunes a viernes a partir de las 9:30 horas, 099 72 1040 y 472 39 412. Gracias, Pedro. Muchas gracias, muy amable. Saludamos a la audiencia y gracias por todo. Gracias a vos. Hacemos la pausa, ya seguimos. ¿Sabías que en Copasa Empresa te ofrecemos préstamos con tasas muy bajas y que te damos asesoramiento personalizado? Ahora podés solicitar 180.000 pesos en 24 cuotas o 45.000 pesos en 15 cuotas de 4.011 pesos. 90.000 pesos a plazo fijo a 90 días. En Copase te acompañamos a crecer. Por más información, contactanos 092-838-317 o al 4562-5191 interno 5109 o en copase.com.uy. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financiás como tú quieras. Ingresá a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana.
Bien, 9 minutitos pasaron de las 21. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 4 en esta jornada de día viernes. Y como hemos venido haciendo, y lo vamos a seguir haciendo durante los próximos programas, recibiendo a distintos actores políticos que de alguna forma están en esta carrera electoral. Primera etapa, junio, con las elecciones internas, luego obviamente octubre y noviembre, y ni que hablar, los actores a nivel departamental, todos encolumnados a las próximas elecciones también departamentales de mayo del 2025. Es un gusto recibir esta noche a alguien, yo no sé si es nuevo en política o no es nuevo, lo conocimos hace algunos años y créanme que siempre un poco en esa misma línea que es un poco la que promete o la que de alguna forma es el leitmotiv seguramente de esta nueva agrupación dentro del Partido Nacional. Sin mucha presentación, Rodrigo Bercesino, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín. Bueno, primero felicitarte, un saludo a toda la audiencia, felicitarte por el programa. Yo te decía recién en off que tenía muy buenos comentarios, así que la verdad felicitarte porque cuando empezaste este emprendimiento me lo pasaste, y así que muy contento por ti. Bueno, gracias por estar en estos minutos. ¿Cómo comienza lo tuyo a nivel político, digamos? Bueno, el periplo, dijera, tengo una amiga que dice, ¿qué quiere decir eso? El periplo comienza mi realidad fue que siempre estuve en política sin estar en política. ¿Qué significa esto? Yo desde chico, desde muy chiquito, corría por los pasillos del Diego Lama, porque mamá desde el año 71 militaba ahí, o sea que pasé muchos años ahí. Estuve en la juventud esa que eran en aquella época del 94, con 18 años, y luego después por la vida misma uno se va alejando. Pero se iba alejando básicamente por un tema de descreimiento. Uno en ese recorrido, a pesar de que era una gurí, hasta los 18, ve muchas cosas en los pasillos de clubes políticos, de los propios políticos, no de la herramienta política, pero sí de ciertas cosas que no gustaban, y entonces uno se fue alejando. Muchos años después, esto estamos hablando ya por el 2017, no hace tanto, yo era muy de las redes y muy de quejarme habitualmente de mucha cosa, y hubo un político que ya no está entre nosotros que me dijo, hay dos formas de hacer las cosas, dice, afuera o adentro. Podés seguir quejándote, pero si querés cambiar una realidad, es de adentro. Puede haber un descreimiento a nivel político, pero no de la herramienta. Si querés cambiar algo de todo eso que te quejás, adentro. Y hay que tener coraje, me dijo. Esas son palabras que todavía me retumban y en el cual me animó a ver la posibilidad de cómo podía ingresar a la actividad política, y bueno, y ahí apareció el actual intendente, Nicolás Olivera, que, bueno, en una conversación muy amena en aquel entonces, me incitó a que lo acompañara y demás, con esa fuerza que tiene él, y esa confianza y esa convicción, me dio a entender que se podía hacer muchas cosas, y que él iba a hacer muchas cosas si se acompañaba. Así que bueno, esos fueron mis principios. Principios que además tuvieron siempre, o te han tenido siempre, con un espíritu de liderazgo. Porque yo recuerdo los primeros contactos que yo tuve personalmente allá en el viejo Canal 3, fue por el tema de la inseguridad. Exactamente. ¿No? Exactamente. Aquel movimiento preocupado justamente por el tema de la inseguridad. Y de ahí en más, en cada oportunidad que tuvimos hasta ahora, con tu responsabilidad a nivel del área de la intendencia en la cual estás, siempre, digamos, ese espíritu de liderazgo hace un poco lo que te ha caracterizado, de alguna forma es también lo que caracteriza a esta nueva agrupación, que ¿cómo se denomina? A ver, porque hay un eslogan ahí que... Sí, lo que sigue es motivador. Ahí va. Lo que sigue es motivador. Pero eso que tú decías cuando nos conocimos, si bien uno no busca el liderazgo, pero esas palabras que yo te decía recién que retumbaron, hacían el hacer. Es decir, bueno, me muevo yo primero. No espero que alguien se mueva para ir atrás. Me muevo yo con el tema en aquel entonces de la inseguridad, que se hizo todo un movimiento por lo que había acá. Bueno, se generó un movimiento grande en el cual se pedía la Guardia Republicana, vino y demás. Luego de un montón de cosas también, en el cual a uno lo que le genera
es meterse para hacer. Luego, lógicamente, hay compañeros que acompañan y demás. Y el eslogan que vos decías, lo que sigue es motivador, es por una razón muy específica. Nosotros entendemos que esta herramienta política bien usada, la herramienta política bien usada, con un fuerte sentido social y humanitario, como nosotros le queremos dar, como nosotros nos hemos juntado con gente que a lo largo de su vida ha realizado eso, entendemos que puede ser, que es motivador. ¿Qué es motivador por qué? Y es motivador porque tenemos mucha gente que no estaba en política y mucha gente que había estado descreída de la política y en el cual se motiva al ver algo que nosotros entendemos que es muy importante, que es el servicio público y el hacer. Por eso también estamos con el intendente Olivera. Casualmente recién vengo a la asamblea donde una muchacha joven que va a ser una candidata a alcalde por el nuevo municipio allá de Cerro Chato, el Eucalipto, Mayra se llama, no me acuerdo bien el apellido, ella decía una palabra que la verdad que me quedó sonando, que era hacerse cargo. Entonces, cuando uno se hace cargo de su lugar, de su pueblo, de su departamento, yo creo que eso es lo importante. Y eso, por eso, la creación de esta agrupación totalmente de cero, justamente, quizás la palabra no es muy empática, pero sí significa mucho, que es el hacer. Entonces, el hacer, ¿qué puede ser? El hacer una calle, sí, el hacer esto, el hacer aquello, apoyar en qué hace como el intendente, o el hacer para el otro. El hacer de la parte humana, de la parte social, ¿no? Seguro. Tomar la herramienta política como una forma, o como un puente, digamos, ¿no? Para dar la solución a la gente. Que la solución de la gente pasa por el ABC de una intendencia o un municipio, que puede ser las calles, la iluminación, la recolección de residuos, ¿no? Sí. Hasta la generación de fuentes de trabajo, ¿no? O en materia de vivienda o en materia de salud, porque hoy las intendencias y los municipios han ido, digamos, o están siendo también hacedores de políticas de vivienda, de políticas de salud, ¿no? de políticas educativas, con el tema de los CAIF, con el tema de las políticas de los barrios, porque ya, obviamente, las intendencias y los municipios pasaron a ser también ejecutores de esas políticas, que si bien uno dice, bueno, en realidad deberían ser de los organismos nacionales, pero en el territorio, hoy la gente cuando necesita una solución, va y le golpea, la primera puerta que golpea es o la intendencia o el municipio, o en su defecto la junta, lo que era la junta local antes, ¿no? Sí, totalmente. Hay una cosa importante, que cuando la gente golpea y golpea, no le importa si le corresponde a la intendencia o no, pero a la gente le corresponden las soluciones. En esas soluciones uno tiene que dar la cara. Y yo creo que gran parte de una intendencia o de un actor político o de la herramienta política no solamente es el hacer de lo que se ve material, que es una calle o lo que puede ser una plaza, sino la gestión. ¿La gestión qué significa? La gestión, por ejemplo, de conseguir algo para un pueblo. A veces es una gestión. Sí, sí. A veces sentarse y organizar la misma gente, que a veces son disparos sueltos, organizarla, acompañarla y terminar una gestión. Por ejemplo, ahí puedo decir algo mío, pero por ejemplo, el cuartelillo Quebracho nace de una gestión. No le corresponde a la intendencia, no me corresponde a mí, no le corresponde, pero la gente tenía la necesidad. Y cuando uno ve la necesidad de algún lugar o de algún barrio, bueno, tiene que acompañar. Y a veces, muchas veces, uno recorriendo y ahora justamente también ayudando en gestiones barriales, decir, bueno, formen, porque ¿qué es lo que pasa? Si la gente no se involucra en su lugar, bueno, pero ahí es también parte del actor político de incentivar a que la gente se involucre y lógicamente llegar a mostrar un fin de eso, ¿no? Claro, y incentivar también el sentido de pertenencia de un barrio, de una zona. Totalmente. Y de compromiso. Totalmente. Porque uno puede sentirse parte del barrio porque vivió toda la vida ahí, porque se crió, pero capaz que no tiene el sentido de compromiso de salir a pelear, de salir a luchar, de salir, ¿no? Y eso también, digamos, es importante a la hora de poder ir y después golpear puertas y de buscar las soluciones entre todos. Porque, a ver, el que va a golpear la puerta a la intendencia no le importa si el intendente es blanco, colorado o del frente. Es la autoridad política del momento y es la que tiene que dar respuesta. Totalmente. El concurso de popularidad y al revés también, se termina en mayo del año que viene. Sí, claro. Pronto. Después es un intendente o lo que sea, sanducero, se terminó el tema. Algo no menor de
de lo que vos dijiste, de involucrarse, de sentido de pertenencia. Uno, en este tiempo y en estos años y recorriendo, ha sentido que, lógicamente, la gente, ¿qué ha pasado? Ha perdido esa confianza en la herramienta política por ciertos políticos. Claro. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, hay pedidos cuando se hace el pueblo a pueblo, que lo hace Nicolás, en el cual eran los mismos pedidos de hace 50 años. Prácticamente parecía que le daban un papelito. La gente no iba a las reuniones. ¿Pero por qué no iba a reuniones? Porque llevaba el mismo pedido de hace 50 años. Bueno, pasó con el camino que se inauguró el año pasado. Totalmente. Esas cosas han cambiado. ¿Pero ha cambiado por qué? Porque la gente ve que algo se plasma. Entonces, cuando la gente ve que la herramienta política le sirvió de algo, siempre va a faltar algo. Eso por descontado. Pero cuando la gente ve que van habiendo cambios, como por ejemplo, bueno, la tan sonada, el agua de Boricayupí, que hacía 100 años el pedido. Bueno, cuando se atiende eso, se atienden las prioridades, luego pasa como ha pasado en algún pueblo, que atender un montón de prioridades, ahora quieren una cancha, un polideportivo. Bueno, pero pasamos de agua, pasamos de cosas fundamentales a cosas ya que, lógicamente, son necesarias, pero cuando la gente ve que las cosas se van haciendo, yo creo que ahí es la herramienta política donde tiene que estar. Después, gustará más, gustará menos quién está, pero el hacer es muy importante. Y la virtud del gobernante de turno o el hacedor de esas políticas, de poder identificar cuáles son los problemas prioritarios, las cosas prioritarias, ¿no? Ante otras, ¿no? Y poder ir de alguna forma, bueno, dándole respuesta a esas cosas urgentes, porque me imagino el agua potable para una localidad alejada de los centros poblados, digamos, durante 100 años, uno se imagina vivir sin agua potable, vaya que era una prioridad, tendría que haber sido una prioridad no de ahora, ni de hace 5 años, ¿no? De todos los gobiernos. Y sí, claro. Porque uno está acostumbrado a abrir una canilla y que salga agua. Pero imagínense hacer kilómetros a veces por agua. Entonces uno se encuentra con esa realidad y si tiene la herramienta para cambiar esa realidad, la tiene que usar. Entonces yo creo que quien usa esa herramienta para cambiar la realidad de la gente o hacerla un poco mejor, hay que renovar la confianza. Por eso nosotros abrimos esta agrupación en apoyo al intendente Olivera. Lógicamente con un perfil nuestro, que a ver, la gente generalmente me conoce, solidario, de hacer cosas por la parte social y humana que a mí me interesan, pero lógicamente apoyando las cosas que se tienen que hacer, ¿no? En el departamento. 25-51. 25-51. Abrimos el boliche al lado de lo de Nicolás. Leandro Gómez. Leandro Gómez 1214, o sea que ahí recibimos a todo el mundo, lógicamente nosotros también salimos. Contamos lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, todo ese camino que hay que realizar, porque el primer mojón es el 30, pero luego vendrá octubre, noviembre y mayo en las departamentales. Y luego, por supuesto, seguir un trabajo, ¿no? ¿Y qué te llevó a sacar una lista propia, digamos? ¿Qué fue lo que te impulsó? Porque vos, digo, bien podrías haberte sumado con tu gente a la lista de Olivera, digamos. ¿Por qué sacar la lista? Bueno, nosotros entendimos que es importante los distintos perfiles, ¿no? para apoyar a alguien. Y en ese apoyar a alguien también uno tiene sus ciertas metas, sus ciertas prioridades o su cierto camino hacia donde va, ¿no? Y bueno, tienen que empezar de cero. Y yo creo que el animarse a empezar algo de cero y empezar a juntar gente que profesa un mismo credo, ¿no? De partidos políticos, porque si no... Hay una cosa que yo siempre la repito cuando hablo, a mí no me importa el color que sea de la gente que venga, a mí me importa que la gente quiera hacer, quiera ayudar, quiera involucrarse, quiera cambiar realidades. Luego si es del Frente, de Cabildo Abierto, de Colorado, no, soy bien honesto, no me interesa. Lo que sí me interesa es la gente que quiera hacer y cambiar realidad de la gente. Entonces, por eso nosotros creamos esta agrupación, flexible, abierta, pero con ese motivo, ¿no? Con el fin único de empezar a cambiar realidades que nosotros entendemos que son importantes. Y allí se conjuga gente que ya tiene experiencia en la política, pero también y fundamentalmente me imagino dándole la posibilidad, sobre todo a la gente joven, que quiera de alguna forma arrimarse, comenzar a hacer política, bueno, tener este espacio, digamos, con
con este otro perfil, con esta otra, no sé si ideología, pero sí con esta nueva cabeza, digamos, de esta otra forma de hacer política, como ustedes dicen. Sí, yo creo que nosotros estamos abiertos a eso, justamente, a la gente nueva, tenemos mucha gente nueva y a su vez gente con mucha experiencia. Yo creo que esa conjunción de esos dos mundos saca claramente mucho fruto de eso, ¿no? Yo creo que importante también es la parte en la cual uno dice, uno es flexible, uno es abierto a todo eso, pero no hay que dejar de lado tampoco, yo creo, las metas, ¿no? Si bien uno va juntando gente, pero la idea de las metas y llegar a un fin, como este primer mojón, es muy importante, porque la realidad dicta que tenemos que marcar para seguir creciendo, tenemos que seguir sumando para quien quiere seguir de intendente pueda seguir de intendente, porque creemos que el tiempo que se tuvo no alcanza para terminar un montón de cosas, así que bueno, estamos en ese camino, ¿no? Y el propósito hacia mayo, ¿cuál va a ser? ¿Poder tener representación en la Junta? ¿Cuál? Nosotros en el primer mojón, que es el 30, lo que vamos a hacer es sumar convencionales, claro, por supuesto, ¿no? Y empezar a marcar, de decir, bueno, esta agrupación, esta lista tiene X cantidad de votos, de adhesiones y demás, para ir tomando cierta fuerza, ¿no? Por supuesto. Y luego en ese camino a mayo, lo que es departamental, por supuesto, ya con camino puede sacar un edil, digo, bueno, se verá qué fuerza se va pudiendo plasmar, pero vuelvo a repetir, y para mí es muy importante, con el fin único de empezar a cambiar realidades en la cual nosotros creemos que hay que cambiar en ciertos aspectos. ¿Cuánto te ha ayudado este lugar que ocupas hoy a nivel de la Intendencia, donde, bueno, el fuerte, si bien es la Escuela Departamental de Artesanía, pero ha sido un articulador importante entre distintos grupos, por ejemplo, de feriantes, entre distintos grupos de artesanos, armando distintas y apoyando distintas ferias que se desarrollan en distintos lugares de la ciudad, pero que después hay eventos en los cuales se juntan todos? ¿Cuánto te ayudó justamente tu experiencia a nivel del trabajo gubernamental en esta área, como para también que fuera un escalón más también en esta carrera política, digamos? A ver, me ayudó mucho el contacto con la gente, ¿no? El contacto diario con la gente y ver muchas realidades me ayudó mucho. Una de las realidades que nosotros vimos era un poco la desorganización de la feria. Nuestro primer objetivo era organizar todo eso, que, como yo te decía, de los barrios y demás, que la gente se organice. Bueno, para nosotros era muy importante organizar todo eso, formar comisiones, poner estatuto y que la gente pudiera tener convivencia, que muchas veces no pasaba. Entonces se logró todo eso. Yo creo que, si bien uno dice, pero son fuentes laborales, como dice alguno, que no tiene y van ahí, bueno, pero bienvenido sea, si hay un espacio para que puedan tener fuentes laborales ahí. Yo creo que es loable que pueda un feriante ganarse un espacio público como una feria. Bueno, faltaba organización, la gente ayudó mucho. La verdad que cuando se fueron formando comisiones, la gente ayudó mucho. La Escuela Departamental de Artesanía me parecía también que tenía que ser mucho más masivo, que estaba muy sectorizado. Entonces nosotros lo que hicimos en principio era hacer un llamado público para ver lo que la gente quería. No nosotros poner de un escritorio y decir, bueno, se van a hacer estos cursos y que se anoten a esto. Sino que la gente nos dijera. Yo creo que es importante preguntarle a la gente. A veces los políticos se olvidan de eso. Yo creo que es muy importante decirle a la gente, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere hacer? Bueno, si es un llamado público, cuando estaba en la época de pandemia, que hubo infinidad de gente que vino, que mandó mail, que llamó, y ahí de los funcionarios hay que sacarse un sombrero porque estuvieron con el lapicito miles, ¿no? Bueno, y ahí se formaron los talleres que la gente quiso. Muchos me decían, dice, bueno, pero ¿por qué creció tanto la escuela? ¿Por qué tuvo el éxito? No sé qué más. Porque nació de la gente. De un requerimiento real de la gente. Claro. Cuando se abrió el llamado, era lo que la gente quería. Entonces a veces uno tiene que administrar prioridades y organizarse también, pero pensando en la gente. Cuando nace de ahí, no hay forma de errar. Entonces me parece importante siempre apuntar a eso, Martín. En estos últimos tiempos también has
no sé si liderado, pero sí formado parte de un grupo de personas que tiene, obviamente, uno de los pilares fundamentales como marcás que tiene este grupo político, que es la solidaridad, ¿no? Bueno, y allí, ante la necesidad también naciente de la gente, de casos puntuales, que no encontraban una solución desde el punto de vista fundamentalmente de la salud, bueno, allí estaba un grupo de sanduceros que, bueno, juntos empujaban, ¿no? Para que solidariamente se pudieran lograr un montón de cosas que, bueno, en algunos casos, creo que la mayoría se lograron. Sí, sí. ¿No? Se lograron todo, tú hablas del grupo Juntos por la Vida. Exacto. Para contar un poco de qué se trata, nosotros nos juntamos con ex compañeros del liceo por un caso de una amiga que fue Silvana Bota, que lamentablemente falleció, donde ella tenía una necesidad de que acá no se cubría cierta operación y ella quería esa oportunidad, quería tener su tiempo más de vida, así no fuera tan factible que se salvara, y nosotros le queríamos dar esa oportunidad de vivir, que en el cual a ella le permitió durante un mes poder despedirse de su hijo, ¿no? A nosotros para eso, si bien el final fue feo, pero tuvo ese tiempo que la verdad que nosotros agradecemos mucho. Pero básicamente nacimos de ahí, con esos compañeros, ayudamos a Ian, ayudamos a Alicia Silgoria con su problema, ayudamos a Emma Dotti, después también otras más, bueno, y un montón que no van apareciendo, que a veces no aparecen públicamente, pero que nos parecía importante, luego de lo que le pasó a nuestra amiga, poder seguir con eso. Por supuesto, desde nuestras posibilidades, desde donde uno puede, porque a veces no puede todo, y la gente, la verdad, sanducera, por ejemplo, lo que pasó con Silvana, fue, de la gente con un corazón tremendo, ¿no? Y así con otros casos también. Pero fue un movimiento que ustedes ayudaron un montón y que todo el mundo, fue una conjunción tremenda en el cual nosotros queríamos seguir. Ese grupo después se juntó también con Somo para apoyar toda la parte del cáncer de mama de la gente y demás. Entonces, cuando uno crea una agrupación, en este caso la que uno creó, la quiere crear en sintonía con lo que uno es o con lo que uno piensa, con lo que uno cree, y juntarse con gente que siente lo mismo. Más allá de toda esa parte que hablábamos de ejecutiva, que hay que hacer, un montón de cosas, pero sí con esa sensibilidad. Porque yo creo que todo lo otro, pero tiene que nacer de la sensibilidad y de la empatía con el otro, ¿no? Sensibilidad y empatía, algo que lamentablemente hoy por hoy falta en muchos aspectos, ¿no? En nuestra sociedad. Seríamos quizás una sociedad distinta, seríamos mejores seres humanos y mejores personas si esas dos cosas tuvieran un poquito más de valor en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuánto pesó la educación que recibiste, tu infancia, tu relacionamiento? Porque uno siempre en la edad adulta, digamos, ¿no? Cosecha lo que sembró durante los años de vida anteriores, y todas esas cosas que recibió desde la familia, desde los padres, desde los amigos, de un montón de cosas. ¿Cuánto de eso marcó y ha marcado tu camino? Bueno, mucho. Yo crecí en un hogar, la verdad, con muchas carencias al principio, en el cual mucha gente se solidarizaba, si bien uno era muy chico, pero después iba viendo, uno luego después mejoró la situación, después empeoró, y así como todo el mundo, ¿no? Pero el ver de mi casa, aún faltando, no quiero poner muchos ejemplos porque no quiero llorar, pero ver muchos ejemplos que aún faltando se ayudaba a mucha gente, eso me marcó mucho. Me marcó mucho, y yo creo que esas cosas quedan. Uno mama, como decía vos, de chico, mucha cosa, y en el cual uno después, lógicamente, hasta a veces inconscientemente, lo termina repitiendo a la edad adulta. Pero sí, todo lo que fue mi crianza y mi vivencia también, pues, he estado en otras partes del mundo, y en el cual uno ha visto mucha cosa, y la verdad que empiezan a hacer carne en uno y decir, bueno, está bien, no se puede salvar a todos, no se puede salvar el mundo, no se puede ayudar a todo el mundo, pero si, como decías vos, cada uno se compromete en ayudar a alguien con algo, yo creo que seríamos muy distintos como sociedad, ¿no? Pero Sí. bueno,
será algo muy, muy poético o muy irrealizable, pero yo creo que no. Yo creo que no. Y estoy convencido que, bueno, estando de adentro y tratando de pelear por eso y de arrastrar, aunque sea un puñado de gente que pueda hacer eso, bueno, es mejor que nada. Entonces, por eso estamos en eso y por eso vamos a seguir en esto, ¿no? Seguro. Y ese aspecto de solidaridad que tiene que ver con algo que vos decías, Rodrigo. Porque claro, ser solidario con el otro, dando lo que a uno le sobra, es fácil. Exacto. Pero ser solidario con el otro, sacándose una parte de lo que uno tiene y no le sobra, Sí. Sí. es distinto. Sí, es muy distinto. Yo voy a contar una anécdota, no la quería contar, pero bueno, voy a aguantar el buche, dijera. Yo vi a mi abuela de chico decir que le dolía la panza para que nosotros comiéramos, ¿no? Para que yo comiera, y mi madre. Y la verdad que uno después se dio cuenta de grande que no le dolía la panza. Lo que hacía era dejaba de comer ella para que pudiéramos comer nosotros. Bueno, y esas cosas la verdad que son lo que lo marcan a uno y bueno, no puedo hacer otra cosa que repetir eso, ¿no? Que repetir eso. Hacemos una pausa, ¿te parece, Rodrigo? Claro que sí. Pausa y ya venimos. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. ¿Sabías que en Copasa Empresa te ofrecemos préstamos con tasas muy bajas y que te damos asesoramiento personalizado? Ahora podés solicitar 180.000 pesos en 24 cuotas o 45.000 pesos en 15 cuotas de 4.011 pesos. 90.000 pesos a plazo fijo a 90 días. En Copase te acompañamos a crecer. Por más información, contactanos 092-838-317 o al 4562-5191 interno 5109 o en copase.com.uy. 38 minutos pasaron de las 21 horas. En esta fría noche les recordamos que estamos ante una advertencia, estamos en el medio del comienzo de esta ola de frío polar que se va a extender hasta el próximo martes inclusive. No quiero olvidarme, lo voy a decir ahora porque después seguramente me voy a olvidar. En la jornada de mañana,
la escuela rural número 78 estará festejando 70 años. Mañana sábado 25 de mayo. A partir de la hora 10 va a haber un circuito por la escuela. Al mediodía va a haber venta de asado, bebidas y postre. Hay que llevar menage y silla. Atento, Rodrigo, si queréis ir por Quehuay. La escuela rural número 78 que mañana cumple 70 años. En la tarde, juegos de ayer y de hoy, música y mucha diversión. Hay un ticket allí para lo que va a ser obviamente el asado y demás. Hay números telefónicos para la reserva: 091-647-468, 091-647-468, 099-326-109, 099-326-109. Mañana entonces la escuela número 78, Escuela Rural 78 de Queguayar, de Queguayar, está cumpliendo 70 años. Nos mandaban la invitación y a todos hacemos extensiva a todos los que quieran ir allí a la escuela. Mañana entonces, a partir de la hora 10 va a haber un circuito, al mediodía la venta de asado, bebidas y postres, y en la tarde juegos, música y mucha diversión. Y antes que me olvide, mañana también es el día de la radiodifusión del interior. Mañana cumple 100 años Radio Paysandú, la primera radio del interior. Y es por ello que además fue declarado allá en el gobierno de Julio María Sanguinetti, si no mal recuerdo, el Día de la Radiodifusión del Interior, el 25 de mayo, con motivo del aniversario de CW35, Radio Paysandú, que cumple 100 años. Así que le hacemos extensivo hoy, por adelantado, el saludo a todos nuestros colegas y amigos de Radio Paysandú, que una radio que supimos estar allí trabajando durante muchísimos años. La semana que viene vamos a estar participando de los festejos también, que ellos de paso nos han invitado y con mucho gusto vamos a ir. Hay que comer, Martín. No, esto no es comida, es sociabilizar. Bueno, pero también picar algo, ¿no? Claro, con los churrasquear algo por ahí, ¿no? Exacto. Gracias. Vos decías hoy al pasar, Rodrigo, de experiencias en el exterior. Tuviste a lo largo de estos años la posibilidad de estar en varios países. Sí. Por motivos de trabajo, de estudio. Sí. A ver, básicamente yo me acuerdo de la primera experiencia fue en aquel 99, no, pero en aquel 2000, en la época de la crisis. Ajá. ¿Te acordás que, estaba complicada la cosa acá? Viajé a Estados Unidos, estuve cerca de un año y algo, trabajamos en el Walmart, trabajamos en un montón de lados, porque acá estaba medio complicado, ¿no? Yo en ese momento yo me acuerdo que trabajaba en el Superstar, estuve cajero, de bolsero, hice todo mientras estudiaba en la BRT, estudié la parte de analista programador, y a su vez trabajaba. Nos fuimos a Estados Unidos, tuvimos un tiempo allá, pudimos juntar algunos pesitos, nos volvimos. ¿Te fuiste solo? Me fui solo. Allá yo tenía un conocido, en el cual, me animó a recibirme, no me fui totalmente en banda, pero a recibirme allá. Él ya había ido unos 6 meses antes, había instalado, y fuimos para ahí, tuvimos, como yo te decía, un año y pico, juntamos algunos pesitos, nos volvimos. Con eso tratamos de seguir los estudios, me fui para Montevideo, trabajé en un cine, seguí estudiando ahí en la Facultad de Ingeniería de allá de la URT, las materias que me faltaban. Luego también me volví para Paysandú. Yo siempre terminé extrañando todo lo que era la heroica, ¿no? Estuviera donde estuviera, la verdad que un arraigo desde chico tremendo que si no estaría viviendo en otro lado. Luego tuve una experiencia de ir a España, también trabajando, estuve en Barcelona, estuve en varios lados, fui barman, de todo un poco. Hice lo que se te ocurra, con tal de agarrar la changa, hacía cualquier cosa. Esa es la realidad. Terminé en Italia haciendo los papeles de ciudadanía italiana por parte de mi vieja. Una vez que conseguí lo que es la ciudadanía, mucho más tranquilo, claro, por supuesto, obvio. Y ya podía conseguir eso. Se me había un panorama más grande de lo que era trabajo. Estuvimos también trabajando ahí, un montón de cosas,
como traductor, bueno, trabajé con un árabe haciendo kebab, haciendo panino, que le decían, en Italia, en Savona. ¿Haciendo qué? Panino. ¿Y qué es Panino eso? le dice, es un pan que hacen los italianos Ajá. para el kebab. Mirá. Y se dice en italiano, sí. Eh, Luego también conocí un amigo que, bueno, me metió esa cucharita de vamos al ejército, vamos al ejército. Bueno, terminamos en Francia en un tiempo X, en el ejército también, donde uno aprendió mucho. Ahí aprendí mucho, te soy bien honesto, de todo lo que es la parte de protocolo, Ajá, de demás. ajá. De volado bárbaro, un tipo que nunca hacía la cama. Y de ahí, bueno, me cambió todo, ¿no? Hacer los dobleces en la cama. Bueno, eso me llevó a mucho ordenarme, ¿sí? Me sirvió mucho esa época para ordenarme, para generar un montón de cosas que si bien era ordenarme, pero generar como protocolos, como diciendo, bueno, para hacer esto, que era lo que me faltaba, ¿no? Estaba muy desordenado y bueno, eso me sirvió, una experiencia muy linda. La verdad que uno aprende mucho de eso, mucho. Me fui a todo eso, me fui para Italia de vuelta, después volví a España, seguía trabajando y después me volví para acá. Cuando me volví para acá, empecé a aplicar todo eso que había aprendido como de seguridad y demás, a hacer parte de entrenamiento, a hacer parte de instrucciones a nivel en la Guardia Republicana, tuvimos acá también en GRT, en el GEO, bueno, con toda esa gente. Tuvimos un lapso de un par de años dando instrucciones. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos con ellos acá. La verdad que también en una época muy linda, hice muchos conocidos de toda la gente, por ejemplo, allá del GEO de la Guardia Republicana, como Matías Oliva, acá también, muchos gurises que recién se generaba de vuelta todo lo que era el GEO y después el GRT. Lo sigo viendo, ¿Qué nos tipo seguimos saludando. ¿Vos eres el instructor? Sí, con instructor de tiro. Sí, ¿De sí. tiro? Instructor de tiro. Instructor de tiro de ellos, además de algunas otras técnicas que habíamos traído allá, como el sistema CAR, en el cual le enseñamos esas nuevas estrategias o técnicas para aplicar que acá no se conocían. Así que bueno, la verdad ¿Y por qué no seguís en eso o no? no sigo más, me siguen llamando, pero bueno, me tiré para este lado, me cambié de overol, me puse este overol. Pero qué cambio Sí. de instructor de tiro a ferias y eventos Bueno, municipales. Lo de la feria terminó, porque me hicieron, este es tu lugar, y dije, bueno, va. Por eso me sirvió mucho la parte de eso que yo te decía, de protocolo y de ordenarme, y decir, bueno, ¿cómo hacemos cuando llega a un lugar que de repente no conoces la actividad y decir, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, si no hubiese tenido ese bagaje en esa época de mi vida, de repente no lo hubiese podido realizar o no me hubiese podido organizar para hacer todo eso, ¿no? Así que bueno, bienvenido siempre lo que uno va absorbiendo en la vida para poder aplicarlo después en áreas que ni siquiera uno pensaba que iba a terminar, ¿no? Claro, porque ¿qué ibas a pensar que ibas a estar ingresando al ejército francés? Sí. ¿Y ahí cuánto estuviste? Y tuve cerca de 2 años y medio por ahí. Ah, caramba. Sí, porque hay un lapso de tiempo que estar ahí. Bueno, estuvimos ahí, la verdad que, vuelvo a repetirte, fue una experiencia totalmente distinta a la que había tenido. Se aprende mucho ahí y bueno, por suerte lo pude aplicar en otras áreas. Primero en áreas específicas, así como lo fue todo acá la Guardia Republicana y todo lo demás. Y después en áreas, como ya te digo, como la que me tocó ahora, inclusive en la política, porque también uno cuando empieza a generar estructura, o empieza a generar una agrupación, empieza a generar un montón de cosas, tiene también, no todo es, por ejemplo, color de rosa, lo que uno quiere lograr y viene solo, sino tiene que estructurarse también. Entonces esa estructura que te da ese bagaje de lo que uno hizo, bueno, lo puede aplicar acá, ¿no? Sí, bueno. ¿La familia, Rodrigo? ¿Familia bien? Bien. ¿Qué significa para vos la familia? Bueno, Tu familia. Sí, es muy importante en el apoyo, cuando apoyan. Yo mi familia es muy, ¿cómo decirlo? No tengo una familia amplia. Yo tengo un padre, lógicamente, fallecido, de la parte de adopción, otro sanguíneo, pero también fallecido. Mi madre viva. Y bueno, tengo más familiares, excepto que mi hija más grande que vive en Carmelo, mi hija más chica de acá de 12 años y ya pronto.
pero a veces no es la cantidad, sino es Sí, la claro, calidad, lógicamente. Y la verdad que, más allá de que alguno pueda tener algunas diferencias, porque de repente, muchas veces uno le quita, y en este sentido, cuando uno está en esta parte política, quita mucho tiempo. Y en ese quitar tiempo, ese tiempo lo tiene que sacar de algún lado. Y bueno, siempre los primeros de sacar, bueno, en este caso las gurisas a uno le saca mucho tiempo. Lógicamente al principio no entienden mucho, pero bueno, de poco en el tiempo van entendiendo. Y algo que yo quiero dejar, para cuando uno en algún momento no va a estar, y ellos sí, es que vean que el padre dejó tiempo con ella, sí, pero ¿para hacer qué? ¿Qué hizo? Justamente lo que hablábamos hoy, de lo que yo vi, bueno, que ellas lo puedan copiar y dejar esa enseñanza, ¿no? Por lo menos lo dijo. ¿Cómo es el relacionamiento con ellas? Ah, hermoso. ¿Sí? Tener hijas mujeres es complicado. Bueno, vos sabés, ¿no? Un poquito. 3. Bueno, es complejo. Uno es celoso, pero bueno, la más grande me sobó bastante. Entonces uno va perdiendo con la más chica y dice, bueno, acá viene, ya sabemos lo que viene. Ya sabemos qué capítulo viene. Entonces, bueno, uno tiene que ver un poquito más duro ahí. Claro. Pero bien, la verdad que un encanto con ella, súper enamorado de mis hijas y tratando de, como todo padre o madre, de cuidar, de proteger. Muchas veces de los lugares, por experiencia, que se saben que se van a golpear, pero con el dolor sabiendo que se van a golpear igual. Seguro. Y muchas veces tratando de decir, bueno, lamentablemente en la vida hay que hacerse golpes muchas veces, y uno, aunque lo quiera evitar, a veces me parece que no, y que bueno, que tiene que acompañar después en ciertas cosas. Así ¿Te han que, apoyado siempre en estas decisiones? Sí. ¿O te han dicho, no, papá, mirá, ¿dónde te estás metiendo? Sí, bueno, eso claro, ¿no? Sí. Él venía también a la asamblea, decía Olivera, la parte de como diciendo, ¿te vas a meter en política? No, no te metas ahí. Bueno, esto fue algo así, ¿no? Cuando uno dice, no, porque después, y la gente habla, y la gente te critica, y te pega en las redes, te pega esto, aquello, bueno. Es parte también de animarse a algo y de cambiar eso. Al principio no se entiende, luego cuando se saca tiempo, eso que yo te decía, menos se entiende, pero a medida que se van logrando cosas, como hablamos hoy, para la gente, Sí, claro. pero para ella, el ver, van entendiendo de qué se trata. Bueno, entonces, para mí, de repente no pueda dejar o sí, uno nunca sabe, dejar un legado muy grande para la sociedad, pero si cada uno puede dejar un legado y una experiencia o empática para sus hijos, yo creo que es fundamental, porque son ellos después los que van a quedar, no solo son el presente, sino el futuro y lo que ellos van a replicar luego en su vida adulta. ¿No? Además, una sociedad que ha cambiado radicalmente de aquello que vos contabas, de lo que vivías en tu casa y de aquella época a la época de hoy, ¿no? Cambios radicales en todo sentido. Totalmente. Que de alguna forma nos ponen a nosotros como padres, ¿no? Todos los días, ¿no? Algo que se nos mueve el piso, ¿no? Totalmente. Vos sos más o menos mi generación y te acordarás cuando se dormían con las ventanas abiertas, Sí. se salía a un baile, se salía donde fuera, no había problema, absolutamente ninguno. Hoy por hoy, andá a dormir con una ventana abierta y cuando salen los gurises, la pones que es en la boca, Sí, ¿no? sí. Entonces en esa parte ha cambiado mucho y bueno, y son los miedos lógicos que uno puede llegar a tener en un montón de cosas, ¿no? Pero uno va teniendo que actualizarse, acompasarse y adaptarse, ¿no? Eso también se trata de la política, pero en la vida mucho más, ir adaptándose a los tiempos y a los cambios y ver cuál es la mejor forma de poder procesar todo eso, ¿no? Y cuando uno es con los seres queridos, con los gurises, bueno, hay una carga emocional en el cual uno tiene que procesar para ir a compasé, ¿no? Sí, sin dudas. Esta decisión de apoyar a Olivera, sin lugar a dudas, tiene que ver con estar firmemente convencido de lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, está bien, o por lo menos ha sido un piso y que se tiene que seguir. Sí. ¿Cómo ves hoy por hoy el departamento en líneas generales? Yo creo que si hay algo que yo siempre trato de profesar es no casarme con nadie, pero sí renovar confianza.
Y el intendente Olivera me ha hecho renovar la confianza. ¿Sí? Si bien uno confió en su palabra en algún momento, que era eso, confianza, porque había que agarrar una herramienta para hacer. Pero si después él se hubiese sentado desde el día 1 y no hubiese hecho nada, no hubiese dado la cara, no hubiese atendido a la gente, muchas veces diciendo que no, porque yo creo que eso es importante, dar la cara a la gente, muchas veces le tenés que decir que no, pero eso a la larga la gente lo agradece. Y muchas veces también decir que sí y hacer cosas. Entonces uno renueva la confianza, pero renueva la confianza por algo. Y yo creo que en eso que vos me decías, ¿cómo ves el departamento? Si uno tiene la foto, que nosotros hace 3 años y medio estábamos, casi 4, de hace 3 años y medio a lo que es ahora, yo creo que es un cambio sustancial. Mucha gente podrá decir, pero acá no llegaron, pero acá falta. Sí, por supuesto que sí, porque uno de repente en este tiempo no puede cambiar la realidad de todo el departamento. Entonces yo creo que ha habido un proceso en el cual desde el día 1 se sabía la situación que se agarraba y desde el día 1 se sabía lo que se tenía que hacer. Y desde el día 1 se empezó a hacer con las prioridades, administrando prioridades. Y yo creo que eso se nota mucho en el interior. A ver, claramente, por ejemplo, puedo decir que Guichón, Quebracho tenía, por ejemplo, la entrada destrozada y era un pedido de hacía muchos años que nadie había atendido. La entrada nuevo, tiene el cuartelillo, tiene toda la parte de Mevir, así puedo hablar de todo el interior, ¿no? Pedidos de saneamiento también en el interior, que nunca nadie lo había atendido, sino que habían ido a mentir diciendo que comenzaba a tal fecha y nunca comenzaba, eso porque la gente, ahí es donde pierde la confianza en los políticos y pierde la confianza en las herramientas. Entonces yo creo que hay un departamento mucho mejor del que se tomó, que falta mucho, sin duda alguna falta mucho. Pero bueno, es un proceso que hay que seguir para seguir haciendo. Entonces, ¿en quién va a confiar uno, Martín? En quien cuando tuvo la oportunidad de hacer, no lo hizo, y quien tuvo después la oportunidad como el intendente Olivera de hacer, lo hizo. Bueno, ¿a qué vamos a apostar? Y bueno, yo apuesto al que hizo, no a la incertidumbre de quién puede llegar a ser o quién o peor, o quién sí tuvo esa herramienta y no salió del palacio. Bueno, entonces yo creo, y cuando salía a mentir, porque a mí me tocó escuchar mentiras, ¿no? Mentiras. Bueno, entonces en ese sentido uno por eso renueva la confianza en alguien y para mí yo creo que Olivera tiene que seguir para seguir este proceso 5 años más. ¿Cómo tomaste las últimas cifras de desempleo del departamento? 12,9%, que lo ubican en el primero en el ranking de desocupación de los departamentos del país. ¿Cómo analizás esa situación? Yo primero lo tomo con dolor porque a ver, el trabajo dignifica, ¿sí? El no tener trabajo es muy complejo para alguien, inclusive no solo para tener cosas, para la comida, sino hasta mentalmente. Primero, en ese sentido, emocionalmente, así, con dolor, te soy bien honesto. Luego hay un montón de factores. Factor 1, a ver, perjudicó mucho, porque yo creo que ahora está viviendo un proceso en el cual va cambiando de lo que era la vecina orilla. No algo generado por nosotros, pero sino era un problema de ellos grave que tenían en Argentina, pero que convenía mucho a nosotros, en el cual, lógicamente, ahí, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, pasa que los comercios y demás, que es la parte privada la que da el trabajo, bueno, se vio muy afectada. Y yo creo que ahí hubo un resonante grande en el tema del empleo. Esta intendencia ha hecho un esfuerzo grande para cambiar eso. Porque yo tengo que recordar que, por ejemplo, se trajo con una gestión El Dorado, que son 100 y pico de empleados, lo que es Sofca, en las licitaciones públicas se pone expresamente que mano de obra X% tiene que ser sanducera. Yo creo que eso es importante, que algo que no había. Lógicamente no alcanza. No alcanza. Entonces en ese sentido me parece que hay que empezar quizás a poner esas prioridades que yo te decía que nosotros teníamos desde el día 1, a empezar a poner en ese bolillero lo que es las fuentes laborales. A ver,
Recordemos también que va a venir todo lo que es el hidrógeno verde, va a generar mucho trabajo ahí también. Hay un montón de cosas que a futuro van a hacer. Pero cuando falta trabajo es inmediato. Bueno, entonces en ese sentido me parece que esa administración de prioridades van a tener que encauzar en todo lo que es la fuente laboral. Y en eso se irá a trabajar, digo, porque si bien no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos departamentales, pero sí es una pata importante en cuanto a promover la generación de nuevas fuentes laborales, en fin, y en eso seguramente se tendrá que trabajar fuertemente en los próximos programas de gobierno. Seguramente lo van a tener que trabajar todos los partidos políticos. Sí, bueno, esto que acabas de decir es muy importante, ¿sabes por qué? Porque es muy importante uno cuando, o yo, en la cual uno se zambulló en esto, de poder generar política de Estado, se le llama, pero generar eso de terminar la pelea mezquina entre partidos políticos que no suman nada. Radicalizarse para un lado, para el otro, para allá o para acá, lo único que generan son discordia. Entonces uno desde ahí no puede generar muchos acuerdos para eso, lo hemos visto. Entonces me parece que ideas de un sector, del otro, de un partido, del otro, que han funcionado, que funcionan, me parece que se tienen que ensamblar. Yo creo que desde ahí, desde esa raíz, puede llegar a dar mucho fruto para lo que es el tema de trabajo, ¿no? De poder juntarse, pero realmente, ¿no? Realmente dejar de gritarse, dejar de insultarse, dejar de recordar porque el partido aquel en su momento ya está. No vivimos del pasado, vivimos del presente y la gente va a vivir del presente y del futuro. Entonces, en ese poder encastrar y generar realmente acuerdos donde pueda haber una política de Estado departamental para el departamento es fundamental. Y por supuesto que creo en eso, creo que se va a trabajar en eso. Y es parte de lo que hablábamos, si bien no es responder el ABC de la Intendencia, pero también una gestión hasta humano en lo que se puede decir de ese trabajo. Así que yo creo que hay que trabajar mucho en ese sentido. Bueno, también importante entonces, estamos entrando en la última semana de mayo, se viene ya el mes de junio y a fines del mes de junio las internas. Bueno, me imagino que los partidos y los sectores van a reforzar mucho más el trabajo ahora, el puerta a puerta, el barrio a barrio, el interior y demás, para lo que vos decías, ¿no? Sobre todo en el Partido Nacional, donde se juega mucho justamente, ¿no? En la interna por el tema de los convencionales y cómo se posiciona cada sector y cada agrupación de cara a lo que van a ser las departamentales de mayo del año que viene, ¿no? Sí, una cosa importante es que uno siente ese clima frío de la gente, en el cual, a ver, la menor preocupación de la gente es ir a votar el 30 de junio. Hay que ser bien honesto en eso, pero ahí hay que poner un paréntesis y decir, es muy importante. Es muy importante porque ahí elegimos quiénes van a ser los candidatos. O sea que si no nos involucramos en esta instancia, después no nos podemos quejar de los candidatos que hay. Entonces, incitar un poco a la gente de que, yo sé que hay muchos descrimientos, pero si uno no empieza a cambiar su realidad o la realidad que quiere cambiar, y si lo quiere a Martín ahí, pues tiene que ir a votar por Martín, para que Martín esté, porque si no dicen, bueno, no, Martín va a salir, capaz, me quedo en casa tranquilo. Yo creo que el poder que la gente se involucre... Volvemos al comienzo de la charla. Sí, totalmente. Es que es así, es que no hay mucha vuelta en eso, Martín, porque involucrarse es donde uno cambia, porque después lo que ya está, lo que ya está elegido no se puede cambiar, no lo podemos cambiar. Entonces puede decir, pero mirá el candidato que tenés, bueno, pero vos fuiste, te involucraste. Entonces me parece que es muy importante en eso, hacer el esfuerzo. Hay mucha gente que no está enterada siquiera de las internas. Y eso es un trabajo grande que se hace cuando se sale. Uno termina saliendo a hablar con la gente y decir, pero ¿cómo el 30? Me dice, ¿qué hay en el 30? Y la gente, hay mucho desconocimiento. Entonces me parece que en informar, en licitar, que se comprometan a poder ellos elegir a quien quieren. Simplemente eso. Elegir a quien quieren que sean los candidatos o quienes creen que pueden llegar a hacer algo bueno para cambiar lo que hablábamos, esa realidad de la gente. Y ustedes como agrupación 2551, allí militando fervientemente,
y acompañando, digamos, las distintas actividades. ¿Tienen actividades puntuales allí en el club? ¿Cómo es, digamos, la dinámica del sector de la lista, digamos? Sí, bueno, nosotros lógicamente hacemos toda la parte de ir a los barrios, de hablar con la gente. Hemos salido al interior, tenemos el club ahí en la Dragón Mendoza 14, donde está abierto casi todo el día, la gente se puede acercar. Acompañamos también instancias del Intendente Olivera, porque somos un brazo de la 51, esa es la realidad, con otro perfil, pero somos de la 51, eso es innegable. Y después también haciendo lo que yo creo que no hay que perder, si bien algunos nos han dicho, nada, este va a ser política barata, porque van y ayudan a los inundados, porque van y ayudan de repente a una nena que no podía tener su cumpleaños. Bueno, pero nosotros lo venimos haciendo en un proceso de hace años. ¿Por qué tendríamos que dejarlo de hacer ahora? ¿Porque hay un año político? No, yo creo que no. Cuando nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, pero capaz lo toman como un acto político, bueno, nosotros venimos con los grupos y trabajando inclusive muchas veces en solitario en esto, hace 3, 4, 5 años. ¿Por qué tendríamos que dejarlo ahora? Porque hay una instancia electoral. ¿Tendremos que dejar de ayudar porque hay una instancia electoral? Yo creo que no. Nosotros mostramos lo que somos. Bueno, la gente le puede gustar o no, pero es lo que somos. Y es lo que la gente que me acompaña es. Bueno, por eso seguimos haciendo lo que queremos que tenemos que hacer. Rodrigo, ha sido un placer. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos para un poco conocer un poco más esta nueva agrupación. Y bueno, que la gente un poco también te conociera a vos. Sí, si bien sos una persona pública ya, por tu función que cumplís hoy en la Intendencia, pero bueno, un poquito conocer ese otro perfil y un perfil que además traes hacia la agrupación. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos y a cuidarse el frío, ¿no? Exactamente. Está bravo. Bueno, señores, nos vamos. Tan solo 7 días nos separan de un nuevo encuentro. Nos encontramos precisamente el próximo viernes, 20:30, aquí en la pantalla de Canal 4. Gracias.